Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? En esta semana de puente, Acueducto, el cine y nosotros no descansamos. Las plataformas también aprovechan y lanzan algunas de sus grandes apuestas. Will Smith busca redención en Hacia la Libertad, película sobre la esclavitud que estrena Apple TV, y a Netflix llega la versión antifascista de Pinocho de Guillermo del Toro. En cines hay que ir a ellos. Llega uno de los grandes títulos del año, Mantícora, la nueva película de Carlos Bermúdez. Además tenemos melodramas, algo de terror, surrealismo y nostalgia. Y en televisión repasamos los últimos estrenos y hablamos con dos amigos, Carlos Cuevas y Miki Esparvé, que protagonizan Smiley. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Después del lío de los Oscar regresa Will Smith con Emancipation, Hacia la Libertad, una película sobre la esclavitud y el racismo que dirige Antoine Fuqua, con la que el actor se redime. Slaves are free. ¿Estás tú? Lincoln. We must get to Lincoln's army. 5 days through this swamp. Carlos Bermúdez disecciona los monstruos actuales en Mantícora, una película protagonizada por Nacho Sánchez. Amo de las personas. Chicas desnudas, por ejemplo. No, de hecho las personas me parecen lo más difícil del mundo. Más monstruos y miedos, los de Ruido de Fondo, la adaptación que hace Noah Baumbach de la novela de Don DeLillo con Greta Gerwig y Adam Driver. ¿Las ovejas tienen pestañas? Pregúntale a papá. Vamos de lado. Papá, ¿tienen pestañas? Pero es que nadie va a prestar atención a lo que está pasando. Hay acción con Antonio Banderas en El Protegido, donde interpreta a un mafioso de Miami que busca salvar a una joven. Ronnie Fennec tiene deudas de juego. ¿El boxeador de South Beach? Y un cabronazo de cuidado. Simone es el relato de la política conservadora Simone Veil, la mujer que logró aprobar el aborto en Francia y poner de acuerdo a los distintos partidos. Vas a ganar. Estas elecciones son nuestra revancha. Vamos a cerrarles la bocaza a Le Pen y a su frente facha. Me dan miedo. Se estrena Nostalgia, película italiana que indaga en volver al pasado y a la infancia a través del regreso de un napolitano a su hogar. Lo veo y no lo creo. Tú eres Felice Lasco. Sí, pero yo... Discúlpeme, no consigo acordarme de que nos conocemos. Y en televisión, dos propuestas mainstream: Smiley, una historia de amor entre Miki Esparvé y Carlos Cuevas, y la última, la serie con Aitana. ¿Vas a 2 gimnasios? Sí, pero tampoco son tan caros, ¿eh? Además, las máquinas de tren superior son mucho mejores las de Metropolitan. O sea, que no lo haces por ti. I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted, how contradicted. Keep him addicted. Lies on his lips, I lick it. Unique. That's what you are. Stilettos kicking. Hola, ¿qué tal? Arrancamos programa con nuevos estrenos en medio del puente. Algunos llegan a plataformas, otros llegan al cine. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? Preparados. Bueno, vamos a comenzar con Will Smith, que ha estado totalmente alejado de la vida pública después de ese tortazo que le pegó a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar. El actor ha entonado el mea culpa durante la promoción de su nueva película, Emancipation, Hacia la Libertad, que retrasó su estreno y que llega ahora a Apple TV. That was a horrific night, as you can imagine. You know, there's many nuances and una noche terrible, decía el actor, y tanto lo que nos hizo trabajar Will Smith a los periodistas. Bueno, parece que el mundo medio le ha perdonado, aunque él reconocía que entiende a aquellos que todavía no estén preparados para verle en la pantalla grande o en la pequeña pantalla en este caso. Estamos ante uno de los mejores papeles del actor. Se convierte en un esclavo, un hombre secuestrado por los blancos, torturado, que escapa y acaba convertido en un soldado americano. Es una historia de violencia y de superación, con el blanco y negro como emblema, que dirige uno de los directores de acción más conocidos, Antoine Fuqua, el de Equalizer o Training Day. I will come back to you. You walk the earth because I let you. I'm your God now.
Bueno, el actor no puede acudir a ninguna ceremonia de los Oscar, pero sí podría estar nominado. Bueno, e incluso a lo mejor aparecer, digo, telemáticamente, ¿no? Porque no puede pisar la academia ni ir a la ceremonia, pero pueden conectar desde su casa. Un holograma también. La verdad es que es una pena, porque es verdad que es uno de esos papeles que gustan la temporada de premios, ¿no? Que hace de un esclavo, que tiene un componente racial, un componente de denuncia, en un actor al que hemos visto en otro tipo de papeles y que de repente pues hace este drama en el que está muchísimo mejor que haciendo de padre de las tenistas Williams. Y es una película pues que, bueno, tiene una factura espectacular, ese blanco y negro, que es un blanco y negro un poco extraño, la verdad que acompaña muy bien al personaje y a la historia de superación. Quizá comete los mismos estereotipos que todo el cine que ha hablado de la esclavitud, ¿no? La violencia tremenda, aquí con Dios como salvación. Tiene algunos errores, o sea, tiene algunas cosas que ya hemos visto, pero la verdad es que crea una atmósfera visual en torno a la esclavitud diferente a lo que habían propuesto pues directores como McQueen, ¿no? O incluso Django desencadenado en el caso de Tarantino. O sea que es una película que podría funcionar muy bien. En Estados Unidos sí que ha ido a unos pocos cines. Aquí está directamente en Apple TV y no sabemos si esto va a redimir al actor o no. No lo sé, pero ¿sabéis quién va a aprovechar esto muy bien? Los Globos de Oro. Nos apostamos lo que queráis sí. A que anuncian nominaciones la próxima semana y van a aprovechar para nominarlo mejor actor dramático y que vaya a la ceremonia. Ahí puede ir porque ahí no dio ningún puñetazo. Bueno, yo no descarto tampoco que esté nominado al Oscar, si está, porque bueno, pues la Academia también le gusta jugar a esto, ¿eh? Mira, nosotros le condenamos o le castigamos, pero también le respetamos como actor y lo que ha hecho. Claro, y al final la Academia, quien decide o quien le condena es, digamos, la junta directiva, claro, ¿no? Pero luego los votantes, pues puede haber votantes que defiendan. De hecho, cuando pasó lo del bofetón, hubo mucha gente en Hollywood que defendió la actitud de Will Smith, con lo cual ahí podía tener algunos apoyos. En el caso de los Globos es que los Globos de Oro también buscan redención. También. Es decir, es que tienen la misma narrativa que Will Smith. Chris Rock no tiene película este año, ¿no? Chris Rock tiene un cortometraje con Javier Bardem. O sea que es también lo que pasa, no sabemos si estará mejor cortometraje. Bueno, salía Oscar. En Ámsterdam también, o sea, pero ahí no creo que esté nominado. No va a rascar mucho ahí. Vamos a seguir en plataformas porque a Netflix llega la versión de Pinocho de Guillermo del Toro, que ha estado en cines unos días, en algunos cines, pocos. Una reinvención del personaje que el mexicano convierte en un símbolo antifascista. 15 años llevaba el director con este proyecto de animación, stop motion, que al fin pues ha visto la luz con un reparto de estrellas poniéndole voz a los personajes, entre ellos Tilda Swinton, y con la música de Alexandre Desplat. ¡Papá! ¡Pero si habla! ¡Solo es una marioneta! De eso nada, soy un niño real. A veces las personas tienen miedo de las cosas que no conocen. No lo entiendo. Chao, papá. Otra película que también suena para la carrera de premios, por lo menos en película de animación estará, y quién sabe si también logra llegar a candidaturas, bueno, técnicas seguro, pero a candidaturas más importantes. Bueno, José, vamos a escuchar primero a Guillermo del Toro, si os parece, porque presentó la película en el Festival de Londres. Allí contaba por qué era especial para él y por qué era necesaria esta nueva visión. I saw the film as a kid. And it's a film that bonded me with my mom. Vi Pinocho cuando era un niño y es una película que me unió a mi madre para toda la vida. Ella me regalaba Pinochos y eso me afectó profundamente por dos razones. Pinocho veía el mundo como yo lo veía, se sentía abrumado por tantas mentiras y peligros. Y me enfadaba porque la gente exigiera siempre obediencia a Pinocho. Por eso quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud, algo muy necesario hoy, y para decir que no necesitas cambiar para que te amen, que deberías ser amado exactamente como eres. Toda la película es una historia de diferentes padres y diferentes hijos. Una de las estructuras paternas más asfixiantes y horrorosas que podemos encontrar es, yo creo, una dictadura, y la sustituyen por ideologías y exigen obediencia. Y ese trasfondo está dentro y fuera de la historia para mostrar lo importante que es tenernos los unos a los otros.
Bueno, pues realmente la película tiene ese trasfondo antifascista, está ambientada en la Italia de Mussolini, es un cuento italiano. ¿Qué tal esta adaptación? Ya comentamos algo, a mí me encanta, creo que es una de las grandes películas del año. Lo único que desentona quizá es la música que estábamos escuchando, una música demasiado melosa para una película oscura y de Guillermo del Toro, que mezcla pues su estilo monstruoso, este mensaje político que comentábamos y también pues los momentos musicales. Lo más interesante es la reinvención desde el guión al llevarla al periodo de entreguerras, al ascenso de Mussolini que sale en la película y convertirlo en un alegato contra el fascismo y también contra la avaricia capitalista, siendo un libro, un cuento que se escribió en 1883. Entonces ese es el cambio, y darle un prólogo a Geppetto sobre la pérdida del hijo que tuvo, eso por un lado. Y luego visualmente a mí la película me encanta porque es lo que tiene la animación en stop motion, ¿no? Esa plasticidad, esa parte artesanal, escultórica de los personajes, y me encanta ver un Pinocho que no se acerca a un niño marioneta, sino que es un Pinocho inacabado, imperfecto y con todas las ideas que muchas están en la filmografía de Guillermo del Toro. No, a mí me llama la atención que Netflix apuesta a todos los campos, es decir, mejor película, mejor documental, mejor película de animación, ¿no? Y luego no se lleva ninguno. Y luego también. se lleva, le castigan bastante, ¿no? La lotería. La lotería, ¿no? Y en el caso de Guillermo del Toro, aunque a mí el personaje de Pinocho ya sabéis que me resulta bastante antipático. Sí, es cierto, lo comentábamos cuando la versión de Mateo Garrone. Sí, me resulta demasiado, no sé, oscuro y además un poco desagradable, o sea, me cae mal, es un personaje que me cae mal de toda la vida, ¿no? Pero realmente, pues el trabajo de Guillermo del Toro y el stop motion y todo, pues es que... Y además va a competir en película de animación, ya está preseleccionada y probablemente esté entre los 5 nominados seguro. Bueno, pues a ver qué pasa con las nominaciones. Vamos a seguir con Netflix porque sigue con este modelo de estrenar en algunos cines, muy pocos, en un tiempo limitado, muy poco, y luego ya llegan a su plataforma. La siguiente víctima de este modelo es Ruido de Fondo, la película que inauguró el Festival de Venecia. Lo llaman nube negra fluctuante. ¿Quieres que diga que no avanzará? Pero tenemos que irnos. Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Vale, ¿y si es peligrosa? Nube química letal. Evacúen las viviendas. Estoy ante una situación. Solo debemos mantenernos alejados. Nos adelantan, papá. Pues eso es ilegal. Bueno, es una adaptación de la novela de Don DeLillo que firma Noah Baumbach y que protagonizan Greta Gerwig y Adam Driver. Un matrimonio de intelectuales que empieza a descomponerse por culpa del miedo a la muerte, ese que surge después de una explosión de gas tóxico que amenaza su vida familiar. A todo esto, él es profesor universitario experto en Hitler. Es una fábula sobre el capitalismo, el consumismo y también las fake news. You know, DeLillo's novel is also a satire. It's a satire of academia as well as pop culture and how academia has sort of imbibed pop culture. Decía que es una sátira sobre muchas cosas, también sobre la universidad, sobre la academia y cómo la academia pues se convierte en mitos algunas cosas que no debería, ¿no? En este caso Hitler, es un profesor de estudios sobre Hitler, pero es que hay una escena que es maravillosa en la que comparan la figura de Hitler con la figura de Elvis y cómo son dos figuras que se han convertido en un mito popular y cómo esos mitos populares funcionan para la sociedad. Es una escena espectacular. La verdad es que la película, que parecía un poco floja, quizá en el marco de Venecia es una película que no funcionó igual de bien. Luego recordándola sí tiene muchos buenos momentos, yo creo que le falta algo más de humor, es una de las novelas de Don DeLillo que más humor tienen y la película lo tiene pero no acaba de desarrollarlo del todo, ¿no? Es una cosa apocalíptica, tiene toques de este existencialismo de Woody Allen, es como, no sé si os acordáis de Tom Cruise salvando el mundo y defendiendo a la familia, pero en versión indie. Él está estupendamente, tiene cosas muy interesantes como, bueno, pues cuál es la relación con el consumismo, cómo nos apabulla el miedo a la muerte o el miedo a no actuar, o esa élite intelectual americana que no es capaz de ver más allá de su propia familia, ¿no? Y la verdad es que es una película que no sé si se ha perdido ya de cara a los Oscar o la van a poder recuperar. Pero ya digo que en Venecia dejó un sabor de boca un poco agridulce, ¿no?
Bueno, a ver, Adam Driver también, que es alguien relativamente querido, ¿no?, por el circuito de festivales, de crítica y académicos, a ver si llega. Y bueno, yo tengo más ganas casi de ver a Greta Gerwig en la dirección de Barbie, que lo veremos el próximo año. Y aquí, bueno, también explota su faceta como actriz, veremos. Sí, ella es quizás de lo más flojo de la película. Claro. Sí, es una ama de casa un poco excéntrica, pero para mi gusto no pilla bien al personaje, tanto como él sí que hace este judío, profesor universitario, ¿no?, que tiene pues, un poco patético a veces, y la verdad que no habíamos visto ese papel tan patético con Adam Driver. Él está bastante bien. Bueno, vamos a seguir, si os parece, con cine español. Llega Mantícora, la cuarta película de Carlos Bermud, uno de los directores más singulares de nuestro cine, ganador de la Concha de Oro en San Sebastián. Con Mantícora ha logrado 4 nominaciones a los Goya, entre ellas Mejor Dirección, Mejor Actor para Nacho Sánchez y Mejor Actriz para Zoe Stein. Es la historia de un creador de videojuegos que se enfrenta a sus propios monstruos y deseos. No modelas personas, chicas desnudas, por ejemplo. No, de hecho las personas... Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Porque nadie sabe cómo es un monstruo, un alien o un demonio, pero vemos personas constantemente, entonces es muy difícil disimular los fallos. Yo también la entiendo como una historia de amor. Es verdad que es una historia de amor muy retorcida, pero también como confiar también en el, voy a decir una cosa, como en el disfrute de la ficción y de la fantasía, ¿no? Y de permitirnos también disfrutar de algo que no ni haríamos ni desearíamos, pero que de repente podemos, como voyeurs, ver la historia de otros personajes que de repente se sumergen en un fango y tú estás ahí un poco disfrutando de esa oscuridad también desde el placer de lo ficticio, ¿no? Y desde la reivindicación de la fantasía que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Se habla mucho de la monstruosidad en la película y creo que el problema no es tener partes oscuras, como que las partes oscuras como que van a estar en ti, van a estar en mí, o sea, que siempre van a estar y por mucho que tú quieras reprimir, cuanto más las reprimes, más va a explotar por otro lado. El amor está en las redes de cuidados que tienes a tu alrededor, en tu gente querida, o sea, eso realmente es el amor, más que una palabra así como muy abstracta, sino como a quién tienes al lado y en esa gente es con la que puedes compartir tus oscuridades y quizá compartiéndola, porque en la película la fantasía o la fantasía y lo digital me parece que es un sitio positivo en cuanto solo te afecte a ti, donde tú puedas dar rienda suelta a tu fantasía, ¿no? Yo no tengo las respuestas, yo no sabría decirte cuál es el límite de lo que el cine debe contar o no. Puede contar cualquier cosa, creo que cualquier cosa que se nos pase por la imaginación puede ser representada, y creo que el debate no es tanto si qué puede o no puede contar o qué debe o no debe contar el cine, cuáles son los límites y cuáles son los límites que hay que marcar, sino que construyamos también lo que te decía antes, una madurez en el espectador y en la sociedad, en la que entendamos que una cosa forma parte de lo fantástico, de la ficción, otra cosa es el mundo de lo real, y que esos mundos no deberían cruzarse nunca, ¿no? Yo creo que no sé, siento que a cualquier intérprete que le preguntes esto te va a decir, no, claro, por supuesto, o sea, esos son los papeles que más te interesan hacer, los que generan preguntas, ¿no? Y más sabiendo cómo lo trata Carlos, ¿no? Como que ya viendo su cine, pues ya sabes que van a ser personajes complejos, que no van a ser de una brocha, que no es como brocha gorda y ya está, sino que va a tener muchas capas. Entonces construir el personaje al final ha sido un proceso de capas, yo creo. Más sencillo de lo que creo que se puede llegar a percibir en la película, porque creo que está muy bien construida, en el sentido de que la propia estructura de la peli creo que es una parte del personaje, ¿sabes? Como que yo no tenía la sensación o la responsabilidad de contar a todo el personaje yo, que eso pasa en otros procesos, que lo tienes que contar todo tú, y si no pasa por tu cuerpo no lo estás contando. Bueno, pues escuchamos a Nacho Sánchez y Carlos Bermud. Podéis escuchar la entrevista completa con el director y con el actor de Mantícora en nuestro podcast. Y ahora sí, vamos con la opinión. ¿Qué os ha parecido Mantícora? A mí me ha dejado un poco frío, es decir, me interesa muchísimo el tema de ese diseñador de videojuegos que tiene esa vida oculta, que vamos descubriendo poco a poco
qué es lo que oculta, ¿no? Ese mundo digital que libera todas sus, inquietudes, digámoslo así, para no desvelar demasiado. Me gusta mucho el personaje que hace Zoe Stein, que me parece un descubrimiento. Me gusta mucho Nacho Sánchez, ¿no? Cómo lo hace, pero en general me parece que se ha desprendido él de todos los excesos que tenía en Quién te cantará o en Magical Girl, que quizá eran un poco más barrocas, y aquí es una película tan minimalista, tan sencilla, se puede decir, tan desnuda, que me deja un poco frío, pero es mi impresión personal. Interesándome como me interesa la película, creo que tiene también algunos momentos un poco vacíos o que no aportan nada a la trama general, pero sí que me interesa todo ese mundo que quiere contarnos Carlos Bermúdez, de que hay un mundo más allá de lo humano, todo tipo de inquietudes. A mí me gustó mucho la manera en la que tiene de contar. Sí. Él dice que es una historia de amor entre dos personas con dos filias complicadas que acaban encontrándose, y cómo alrededor de eso gira en torno a esa trama que yo creo que podemos decir, ¿no? Que es la historia de un pedófilo, y cómo elegantemente va contando sin hacer un retrato. O sea, veíamos en San Sebastián la película de Ulrich Seil, que también era bastante interesante, pero donde el personaje sí estaba muy marcado, ya simplemente físicamente era un despojo, por así decirlo, y aquí el personaje podría ser cualquiera de nuestros amigos, ¿no? Alguien que se dedica además al mundo de la cultura, la industria del videojuego, y que usa, que me parece la parte más inteligente, la tecnología, la ficción, la cultura, digamos en este caso el videojuego, para salirse de esa cosa tan turbia que tiene dentro y que no quiere aceptar o que no quiere desarrollar, ¿no? Y me gusta también el mensaje de que el amor produce monstruos y de cómo ocultando esas cosas terribles, lo que hacemos es agravarlas todavía más, ¿no? Eso me parece bonito, los mensajes. Me parece una historia que es retorcida y que, a diferencia de lo que decías del minimalismo, a mí me parece que en este caso ese minimalismo es lo que le da a la historia la sencillez o la calidez o incluso la ternura, que con un hubiera sido más complicado mantener la ternura de ese personaje. Y luego lo de Nacho Sánchez es increíble, ¿no? Esa ternura, esos ojos, esa mirada, cómo se va transformando a lo largo de la película. A mí la verdad es que Mantícore es una de las películas españolas que más me ha gustado este año, y me gusta mucho lo que hace Carlos Bermúdez. Me gusta ese diálogo con Goya, que es a la vez un diálogo con Carlos Saura, ¿no? Porque su cine sí tiene muchas cosas de Saura, y me gusta también la mención a Cronenberg, me gusta, luego aparecen sus cosas, ¿no? Como el cómic, el manga, y me gusta también Zoe Stein, en eso estoy de acuerdo. Sí, estamos bastante de acuerdo. Sí, yo creo que coincidiendo en esa desnudez o minimalismo en la puesta en escena, aunque creo que tiene ideas visuales y escenas muy, muy potentes desde el punto de vista visual, creo que contrasta también con la profundidad psicológica del personaje de Nacho Sánchez. A mí el guión me gusta mucho de la película, cómo está trazado, tampoco verbalizado, porque es una cosa que no se puede verbalizar, como buen tabú hay cosas que no se pueden verbalizar, pero sí que tú entiendes la complejidad del problema y del tabú en este caso, sin que él lo pueda expresar, solo a través del cuerpo, de la mirada, de los gestos de Nacho Sánchez y de su propia represión interna. A mí eso me gusta mucho, y como comentaba Pepa, creo que la película crece con la idea de meter el mundo de los videojuegos, de la realidad virtual, como pantalla casi, ¿no? de la propia vida, y jugar con la fantasía, con lo irreal, si podemos colmar ciertos deseos, pulsiones en un mundo paralelo virtual que no afecten al mundo real, ¿no? Y cómo se relacionan esos dos tormentos, en este caso en la mente del protagonista. Yo creo que luego también cuando aparece Zoe Stein da luz, tiene una luminosidad especial, su personaje, aparte de que ella tenga sus problemas, y encaja, ¿no? En esa ternura que comentaba Pepa, que va desarrollando el protagonista. Tampoco creo que quiera hacernos empatizar con alguien, sino que quiere hacer todo un recorrido psicológico de cómo es estar en la mente de alguien que no sabe muy bien cómo gestionar su problema, sus sentimientos o el tabú al que no quiere hacer frente. ¿Algo más que añadir? Nada, no, que yo no, o sea, me ha parecido incómoda y perturbadora en algunos momentos, pero no creo que llegue al nivel de Esparta que comentabas tú, porque no hay una incomodidad realmente física, como en Esparta, que era todo el rato muy, muy físico los momentos, ¿no? En los que tú veías el peligro acechando, y aquí creo que es otro punto de vista mucho más interesante y más sutil, me parece a mí. Bueno, pues vamos a pasar con otro español, que es Antonio Banderas. Protagoniza El Protector, es una película de acción en la que interpreta a un mafioso en Miami que se ofusca por defender a una joven inocente en un mundo plagado de violencia y traición. ¿Vas a informarme?
Fennec tiene deudas de juego. ¿El boxeador de South Beach? Y un cabronazo de cuidado. Bueno, es Antonio Banderas, aunque esté doblado. Así brevemente, ¿qué tal de mamporrero? Flojilla. Es como pues un padre que ha salido de la cárcel, que es medio mamporrero, ¿no? Medio no, pero con traje, eso sí, es elegante, un matón elegante. Y bueno, y tiene una relación complicada con su hija, y en otra chica que encuentra perdida por la calle, pues intenta volcar, ¿no? También redimirse en todas esas facetas, y acaba en una espiral de violencia, salvación, que realmente no va a ningún lado. Es un poco una película fallida, vamos. Bueno, pues antes de dejar cine español, un apunte más. Cuerpo Abierto es la película de Ángeles Huerta, que indaga, como está haciendo el cine español este año, en lo rural, aunque se acerca quizá más al terror gótico. Ambientada en la Galicia de 1900, está protagonizada por Tamar Novas y nos sitúa en el invierno y en las tradiciones y supersticiones de una aldea donde vive un espíritu libre. Es normal que tengáis miedo. No tengo miedo. Lo mejor que podemos hacer cuando estamos asustados es hablar de lo que nos da miedo, razonar. Usar la cabeza para entender. Non estou asustado. Meu irmão mataron no Mouro, señor mestre, e ten pistola, estivo en Marrocos. Y me atrapó porque era una historia gótica clásica de espíritus, de un extranjero que atraviesa una sierra neblinosa para llegar a un lugar desconocido. Y dentro de este cine, de esta propuesta de género tan clara, había una potencialidad para realizar una serie de lecturas contemporáneas de temas muy actuales, que yo creo que fue lo que me atrapó. Y ahora sí, dos historias de mujeres que firma el cine europeo. La primera ha sido un pelotazo en la taquilla francesa, Simone, el biopic de Simone Veil, la política francesa conservadora, superviviente del Holocausto, la mujer que logró que en los años 70 se aprobara el aborto en Francia. Una película que elogia el compromiso con la justicia y la capacidad de llegar a acuerdos en política. La dirige Olivier Dahan, el director de La Vie en Rose, el biopic de Edith Piaf. Va a matar a nuestros hijos, va a destruir nuestro país, sus valores, su juventud. Y todo para contentar a un puñado de feministas furiosas, homosexuales en su mayoría. Bueno, un discurso que suena bastante actual. Hemos hablado con la actriz protagonista, que es además productora e impulsora de este proyecto, Elsa Silverstein, que nos explicaba por qué ha conectado con los espectadores la figura de Simone Veil. En fait, ça m'a halluciné. Le film devait sortir en février au départ. Ha sido una sorpresa. La película finalmente atrasó su estreno, y todo lo que ha pasado con el aborto en Estados Unidos, en Polonia, también en España, creo que ha afectado. Pienso en cómo es posible que este mundo no aprenda nada. No entiendo la mentalidad ahora mismo, la retirada de identidades, el miedo. Las personas se encierran en sí mismas, el auge del totalitarismo y el fascismo en ciertos países. Estas luchas hacen que no sea una película de época, sino que uno habla sobre la actualidad. La película ha tenido un gran éxito en Francia. Ayer tuvimos 2 millones de espectadores y seguimos sumando. Creo que hay un eco de las luchas de Simone Veil y la actualidad, la guerra en Ucrania, la dignidad. Es una locura que el mundo no aprenda de los errores. C'est fou comment le monde n'apprend pas de ses erreurs. Là où elle est intelligente, c'est qu'elle le passe totalement sur un côté Lo que es inteligente es que se centra por completo en la seguridad médica, y cuando gana la lucha dice que el aborto siempre seguirá siendo una tragedia. Ninguna mujer recurre gustosamente al aborto, pero para la salud de la mujer necesitamos revisar eso. Le hacen de todo, la insultan, la llaman nazi, la ponen el latido de un recién nacido en una grabadora, le dicen que es como los nazis que meten a los niños en una cámara de gas. On la traite de nazi. Pour moi, c'est pas une femme politique comme Para mí no era como los políticos de hoy, nunca aprovechó el poder para sí. Es una mujer que en todas sus luchas acabaron siendo luchas para la izquierda. Trabajó por los demás, contra las injusticias y por la dignidad. Es alguien que se salía de la norma. Creo que todas sus decisiones vienen condicionadas por su infancia. Es un modelo de resiliencia increíble. Es un modelo de vida de alguien que ha visto el infierno y que se reconstruye. C'est un modèle de résilience incroyable, Simone Veil. Olivier, il tenait beaucoup à montrer. Aussi pour la jeune génération. Queríamos mostrar a una generación más joven todo esto. Los jóvenes de 14 o 15 años no tienen ni idea del Holocausto, ni idea de quién fue Simone Veil o qué pasó en los campos de concentración. Es cierto que Claude Lanzmann dijo que había que evitar mostrar el horror, pero quizá para esta joven generación tenemos que mostrar la realidad a través de la representación del cine. C'est une représentation puisque c'est du cinéma. Bueno, pues hablaba la actriz de representación, y la verdad es que, como decíamos, ha sido un pelotazo en Francia. No sé qué va a pasar en España porque la figura pues no es tan conocida ni es una historia tan cercana, pero sí es cierto, no sé si, como decía la actriz y productora, hay cierta necesidad de ver este tipo de cosas en la gran pantalla. Sí, bueno, como dice ella, pues
tratan muchos temas actuales, empezando por el del aborto, ¿no? Que ya fue la gran defensora de la ley del aborto en Francia, una política conservadora, fue ministra con Giscard, luego presidenta del Parlamento Europeo. A mí la película me pareció un poco desordenada, abarca muchísimos temas, porque no solamente es el aborto, ella como ministra, las cárceles, el SIDA, su militancia, digamos, feminista, cómo se opone un poco a su marido para desarrollarse primero como abogado y luego como política. Y luego hay un tema que me gusta mucho y que también está reflejada en la película, como superviviente de los campos de exterminio nazis, como Francia, que se reconstruye o se construye las nuevas repúblicas, la cuarta y la quinta, basándose en la resistencia ante los nazis. Judíos que sobrevivieron al Holocausto eran considerados de segunda casi, ¿no? Ella lo dice. Y a mí son ideas que me parecen muy atractivas, pero es que la película trata tantos temas, tantos y tantos, que muchas veces te pierdes, ¿no? Sí, y que al final parece más una película sobre cómo se pusieron de acuerdo para aprobar la ley del aborto, cuando eso es el inicio de la película. Y a mí, como te pasa a ti, me interesa más la parte de sobrevivir al Holocausto, de empezar una nueva vida en un país donde, pues eso, hay que esconder cosas, igual que en Alemania se escondieron algunas cosas, ¿no? Eso me interesa mucho más, y sí, me parece un biopic un poco... Cómo construye su propia voz como mujer, casándose con un marido al que le tiene que apoyar para que desarrolle su propia carrera política, en fin, que eso me parece lo más interesante también. Y luego las prótesis me echan un poco para atrás, pero lo más sorprendente es que una película de este tipo haya causado, o sea, me parece que es que no sabemos nada de predicciones de taquillas, de qué va a gustar, ¿no? En un momento en el que estamos dando por perdido el cine medio, en el que decimos que el cine de autor no va a sobrevivir y que solo van a quedar películas, evento en los cines, que llegue esta película y llegue a las nuevas generaciones, me parece que es me parece como, mira, solo por eso no sé toma mi dinero. Si Francia Simón. también es una excepción en ese sentido, ¿no? Y yo tampoco era conocedor de la dimensión política y de la enorme carrera que tiene esta política conservadora, y es verdad que coincido con vosotros en que la película, la fragmentación de tantos retazos casi de su vida, va dando en cierto sentido narrativamente tumbos todo el rato para contar su vida yendo y viniendo hacia sus propios recuerdos. Es verdad que conecta con muchos temas actuales, también creo que conecta con una restitución en la confianza de la política como agente y motor del cambio social y político, ¿no? Ya sea desde alguien conservador o alguien progresista que cree en el bien común, en los avances sociales. Y es curioso también que llegue el año en el que, por ejemplo, en España se ha estrenado El Acontecimiento, porque la aprobación de la ley en aborto en Francia fue prácticamente 7, 8 años después del libro donde ambienta el libro Annie Ernaux y la película. Annie Ernaux menciona en uno de sus libros, menciona a Simone Veil como aquella que pudo aprobar el aborto, o sea que sí es verdad que todo está unido y esa revisión del feminismo también está por ahí. Bueno, les recomendamos que vean Simone Veil, Simone es el título de la película, y nos vamos a Londres. Bueno, El viaje a París de una señorita Harris es la siguiente película, que está ambientada en los años 50 en Londres, donde una trabajadora de limpieza viaja a París para copiar un vestido de Dior. Es una adaptación de la novela de Paul Gallico, protagonizada por Leslie Manville. Señora Harris, no sé qué es lo que haría sin usted. La señora Harris es la discreción en persona. Solo sé que ha estado aquí porque me limpia el polvo. Ya lo has visto, somos mujeres invisibles. ¿Verdad que es divino? 500 libras. ¿500 libras un vestido? Cuando me lo pongo, nada más importa. A mi Eddie le encantaría verme con un vestido de Dior. Bueno, pues para disfrutar de Leslie Manville siempre está bien, es el título que recomendamos. Y vamos a pasar al siguiente. Santiago Mitre es el director de una de las películas del año, Argentina 1985. Ha sido todo un fenómeno. Le habíamos seguido al argentino a la pista en sus anteriores trabajos, que le han llevado por varios festivales como La Cordillera o Paulina. Si con Argentina ha roto la inercia de su carrera, con su siguiente película ha dado otro golpe de efecto. Pequeña Flor es una comedia negra muy loca que bebe del terror, de la literatura, del jazz, donde un hombre encargado de las labores del hogar acaba en una rutina con asesinatos incluidos. Me quedé sin trabajo. Uno de los dos tiene que trabajar. Sí, pero tiene 6 meses. 1 hora tratando de dormirla. Je voudrais vous demander un pelle pour travailler dans mon jardin. Argentina. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pas de travail. Ah non, on dit travail. Jolie fleur, deviendras-tu fleur du mal? La película está armada con una libertad
total, digamos, y tal vez una libertad ordenada o como una especie de sesión de improvisación de jazz, como digamos que tiene como un patrón, y bueno, y las cosas se van modificando, y mezcla muchos elementos. Uno de ellos es eso que te decía antes, el fantástico argentino, la tradición literaria del fantástico argentino, que Cortázar es uno de los genios de esa tradición, pero no solo Cortázar, también Bioy Casares, qué sé yo, digamos, o bueno, otros, Onetti, no sé, o los cómics o la bande dessinée, como dicen los franceses, la comedia, qué sé yo, la película para mí era un territorio para qué sé yo, jugar con diferentes elementos y mezclarlos un poco como si fuera una especie de gran improvisación de jazz. Es que a la rutina hay que asesinarla, ¿no? Es una idea poética linda, que la verdad que a todos los que vivimos en una estructura así, hay que amigarnos con la rutina, es algo placentero, y entender que la rutina también puede ser parte de una especie de pequeña aventura, digamos, solo que esa aventura se renueva todos los días o cada cierto tiempo. Pues a mí me ha parecido divertidísima, casi tiene toques de Rayuela de Cortázar, tiene el jazz como ritmo que estructura toda la película, esta cosa que habla de hombres que no se sienten seguros con la rutina de cuidar a los niños, una cosa muy loca con un asesinato que se repite todos los días, Sergi López en una sesión de hipnotismo, con todo lo que eso conlleva. Me ha parecido muy divertida, un juego que cuando parece que la película va por un lado siempre acaba dándole la vuelta. Es un divertimento muy pequeñito, pero a mí me parece que funciona perfectamente. Sí, se deja ver. Y a mí me gusta cómo trabaja esa idea de bucle, ¿no? El bucle cambiándolo, pero de forma cómica, surrealista, sangrienta. Y cómo se desarrollan los actores, ¿no? Ante la incredulidad de la que parte la película, y luego cómo va creciendo, ¿no? En esa exploración también de la pareja, de las rutinas diarias. Y creo que es una cosa muy, muy pequeñita. Viene de Argentina en 1985, está haciendo campaña en Los Ángeles para los Oscar, pero bueno, Mitre es un autor muy, muy interesante, que siempre bebe también de muchas referencias, también al trabajar en el guión con compañeros, y siempre es interesante ver sus películas. Pues sí, la verdad que sí, a ver qué pasa con Argentina en 1995. Hablaba de la polémica, decía que, bueno, que le gustaba que hubiera habido tanto debate en Argentina, o sea, por lo menos no se han tirado los trastos a la cabeza como hubiera pasado aquí. Bueno, se estrena también otra película latinoamericana, Matadero, de Santiago Fillol, y terminamos con Nostalgia, que es la película que ha mandado Italia a los Oscar. Es una historia sobre el peso del pasado, de la identidad y de la familia. El director Mario Martone, uno de los mejores retratistas de Nápoles, su ciudad, cuenta la historia de un hombre que ha regresado tras 40 años de ausencia a la casa y la ciudad donde nació. El hombre es el actor Pierfrancesco Favino. Han pasado 40 años. Eso es el pasado. Y el pasado no existe. No lo traicioné. Yo nací aquí y quiero morir aquí. Vete. Vete de vuelta a África. Deja estas putas callejuelas atrás. Regresa a tu país. Este es mi país. El cine en la SER. Miki Esparvé, Carlos Cuevas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir al cine en la SER. Hola, me llamo Bruno. Hola, me llamo Alex y vuelvo a estar por aquí otra vez. Pensar que ahí fuera hay un desconocido que a lo mejor será la persona más importante de mi vida, pues me hace confiar. Me gusta entrenar, la música electrónica, los festivales, Primavera, Sonar. ¿Vas a 2 gimnasios? Sí, pero tampoco son tan caros, ¿eh? Además, las máquinas de tren superior son mucho mejores las de Metropolitan. Busco sentir algo. Yo necesito algo más que un cuerpo de gimnasio para enrollarme con alguien. Es que yo también. Sí, ya tú sí. Busco a alguien que conoce el de buen rollo y que esté abierto a algo más que un polvo. Que no siempre hay que hablar de cine blanco y negro de los años 70. En los años 70 hacía 3 décadas que se rodaba en color. Bueno, lo que sea. La cuestión es que los pedantes no le gustan a nadie. Es un milagro, es un instante, solo apenas te ha rozado. Ha regresado aquel olor a dopamina. Tal vez nos mate, pero sabe a pura vida, a pura vida. El cine en la SER con Pepa Blandas. Un poco de valor y confundirlo con alcohol, cerrando en
falso las heridas. ¿Cómo llegáis a esta serie? ¿Por qué decís que sí? ¿Vosotros sois amigos? ¿Erais amigos antes de hacer la serie? ¿Seguís siendo amigos? No podemos decir lo mismo después de hacerla. Sí, lo somos. Somos muy amigos. Mucho. De hecho, hemos pasado vacaciones ¿no? Este agosto lo hemos pasado juntos. Sí, y la Navidad anterior, y somos amigos personales. Sí. Bueno, y trabajáis juntos y no se resiente la amistad, eso está bien. No, al revés, yo creo que suma, ¿eh? Suma muchísimo. Respecto a la pregunta de cómo llegamos aquí, ¿no? Pues un recorrido muy largo, han sido muchos castings de Smiley, ha sido un proceso de casting como muy largo, con muchas fases. Yo estaba, en diciembre a mí me propusieron grabarme un self-tape. Y luego un self-tape, a ver. Es un concepto que vamos a explicar si queréis. Sí, porque claro, el oyente dice, ¿qué dice este señor? Perdóname. Mira, a raíz de la pandemia sobre todo, y también en pruebas internacionales anteriormente, se pide que el primer contacto sea que te grabes tú en casa. Te proponen un texto, te proponen normalmente un monólogo o una escena a veces, y te la grabas tú en casa. Entonces, mi casting era el monólogo inicial de la serie, la llamada con la que estos dos personajes se conocen. Y me lo grabé y lo mandé. Y luego Miki siguió otro proceso de casting también. Sí, hicimos como por líneas paralelas. Él hizo una ronda de castings y otra. Es verdad que ha sido un proyecto que ha tenido como un casting muy extenso. Fue un largo recorrido, digamos, de la directora de casting de Juana Martínez con Guillem y todo el equipo. Y Carlos y yo nos encontramos en la recta final. Sí. De hecho, es un proyecto que yo conozco por Carlos, porque Carlos se enteró, igual porque había salido publicado ya, como que Minoría Absoluta iba a producir Smiley. Smiley es la adaptación, ya lo diréis, pero bueno, de una obra de teatro que hace 10 años se hizo, ya sé que lo vais a contar, pero ya teníamos la suerte de haberla visto. O sea, yo la vi, en el primer montaje se hizo en la sala Flyhard, que es una sala muy pequeñita en el barrio de Sants, en Barcelona, que tenía como 40 butacas, y de ahí se convirtió al final en un fenómeno, que también lo vais a contar. Pero eso, entonces ya lo habíamos visto y recojo un poco lo que decías de por qué aceptamos o por qué quisimos hacerlo. Uno de los motivos, obviamente, era para contar esta historia que sabíamos que, como nos había marcado y lo que nos había gustado ya en su día. Y después hay muchos motivos. Primero también poder participar en una producción así, un proyecto que Guillem lleva tantísimos años y tan depurado, poder trabajar en casa también en Barcelona, que nos hacía mucha ilusión, con Carlos, que bueno, a pesar de que estaba Carlos, el proyecto estaba bien. y nada, se sumaban muchísimas cosas y nos apetecía estar ahí, la verdad. Ahora hablamos de representatividad, que creo que es una de las cosas más importantes de la serie, pero antes decías de ese encuentro, esa primera cita entre los dos en el bar, que es uno de los diálogos que funciona porque es muy divertido. ¿Frozen, en serio? Es divertida. Esta la reíamos rodando, nos hacía reírse incluso ahora, ¿no? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de real en este personaje con lo de Frozen? Pero sí es cierto que se basa, este conflicto entre los dos, se basa en algo muy universal, ¿no? Que es cuando conoces a alguien o te gusta a alguien que a priori es completamente diferente a ti, ¿no? Y es ese choque casi cultural, ¿no? No sé cómo ha sido esto, o hablarnos de esto. Sí, son dos personajes que no tienen que pese a formar parte de un entorno que no está tan alejado, que son dos personajes gays, Barcelona, siglo XXI, pues hay equipos ahí, ¿no? Hay equipos. Hay equipos, claro. Entonces, mi personaje es un chaval que trabaja en un bar de camarero, ambiente nocturno, le flipa el culto al cuerpo, salir de fiesta, un tío bastante hedonista, y él es un perfil que te cuenta a mí mejor, pero... Pues mi personaje de Bruno es un arquitecto, Barcelona, muy intelectual, muy cinéfilo, y de alguna manera un poco la antítesis de esto que estaba contando ahora Carlos, que por eso funciona, ¿no? Y también son los dos perfiles que dices no se van a encontrar y finalmente se encuentran porque, pero que se encuentran porque, así todo el rato, se encuentran porque inevitablemente los dos buscan lo mismo, ¿no? En un lugar muy profundo de ellos tienen los mismos miedos, las mismas inseguridades, y en realidad, aunque no lo quieran admitir, los dos lo que quieren es pasarse el domingo con una mantita hasta aquí viendo una serie, una peli. Que no sea Frozen. Que no sea Frozen, por favor. No, y hay algo muy bonito que lo cuenta Guillem Clua y contamos sus palabras. Él dice que es una serie o una peli o una obra de teatro que va de personas que no se atreven a decir lo que les pasa, porque si dijeran lo que les pasa y lo que sienten, sería un corto en lugar de una serie, ¿no? Porque si uno dice, oye, que me gustas, que sí, que ya está, lo que pasa es que cada uno desde su trinchera, desde la trinchera de su identidad, ¿no? Desde su círculo social, es donde les cuesta como ser permeables respecto al otro. Y es pero es bonito que es que eso sí es verdad, es que es muy universal, quiero decir, claro, todos muy generacional, claro. Sé si... Bueno, y también esa inseguridad y ese miedo a mostrarte o a confiar en alguien nuevo porque te han hecho daño, ¿no? Y lo que están haciendo es tapar
el dolor o el miedo a poder volver a pasar por el lugar donde sufrieron tanto. Por favor, a mí también me gusta el cine y no aprovecho cada ocasión que tengo para recitar la lista de directores de las últimas películas que he visto. Seguramente no sabes ni quién son. No hace falta, ya que me lo cuentes, si yo ya lo siento, que no quieres más de mí, no hace falta. La otra duda también es si se liga con cine clásico. Eso yo... ¿En según qué entornos? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Tienen su público. Siempre sí. En la filmoteca hay mucha gente. Claro que sí. Bueno, mucha Ir no a la lo sé, filmoteca a pillar es algo bastante... no recomiendo tampoco. Igual ahí han Yo cuando estudiaba literatura te juro que era un plan asiduo entre mis compañeros de clase. Vale, y el gimnasio, porque antes decías fuera de micrófono que claro que para el personaje habías tenido que desayunar cosas muy específicas. Qué paliza me he dado. Qué paliza me he dado. No, era muy importante. Mira, a mí me llaman y me dicen, Carlos, eres tú, te están ofreciendo esto, que lo hacemos. Y yo me acuerdo que de lo primero que dije fue, por favor, ¿me pueden ayudar con la dieta y un nutricionista y un entrenador? Porque era una condición muy importante. O sea, la obra va de que, o sea, mi personaje... Está mazao. Está mazao, vive por el gimnasio, va al gimnasio 2 veces al día o 3, le guarda en el móvil como Alex 2 gimnasios. Era muy importante. No, era muy importante que hubiera algo físico que dijeras, vale, este tío está un poco... Bueno, está obsesionadete. Entonces me ayudaron, me pusieron 2 señores, Alex, un nutricionista, y Leo, entrenador, y me ayudaron, me pegó un palizón, 6 días de entreno a la semana, una dieta absolutamente restrictiva y... Bueno, yo la verdad es que ya como muy bien, pero bueno, era una dieta que te permitía muy pocas patinadas, y yo soy muy disciplinado, entonces la seguí muy enseguida, me lo tomé muy en serio, y en un mes hice un cambio brutal, pero es muy exigente. Yo, a la que dejé Smiley, vamos... bueno, el último día que tuve una escena desnudo, me fui a tener con Miki y me pedí una pizza, una birra, ¿sabes? Como, ya está, ¿no? Quiero volver a mi vida, tío. Sí, sí. Es muy exigente. No, de hecho, este señor terminaba la jornada de rodaje y se iba al gimnasio, ¿sabes? Que el resto nos íbamos a casa a estudiar, pero era muy sacrificado. O por al mediodía o lo que fuese, o por la tarde, ¿no? Entre horas, pues picas alguna cosa para tirar y Carlos tenía 2 nueces y 7 almendras, ¿sabes? Entonces... Había una merienda, la merienda de rodaje era 10 almendras, 5 dátiles. Claro. Esto es muy triste, qué tristeza, por favor. Una ensaladilla rusa, niño. O sea, ¿qué es esto? Es verdad que la serie Smiley tiene los elementos narrativos de una comedia romántica, clásica, de toda la vida, con todos sus clichés, con todos esos encontronazos, idas y venidas. Históricamente siempre se ha dicho que la representación LGTBI en las series, en la ficción, siempre está asociada al drama, siempre pasan cosas malas, siempre se mira desde un sentido de dolor, ¿no? Hacen falta más comedias como esta, hace falta ya abrir un poco el abanico. Totalmente, precisamente por lo que decías. Primero, por la falta de referentes ya en una comedia romántica. En este caso, Guillem siempre dice que todos los referentes que él tenía en la cabeza, y hay muchos guiños en torno a los clichés de la comedia romántica en la serie, que todos los referentes eran con personajes heterosexuales. Y él decía, yo quiero una comedia romántica que a mí me habría gustado ver, ¿no? En su día. Y de ahí nace un poco Smiley. Está claro que, por un lado, la falta de referentes es obvia. O sea, en la mitad de las entrevistas, son el 90%, si quieres, de las entrevistas que hemos hecho estos días, todo el mundo destaca eso. Bueno, nos ponen ejemplos muy concretos, ¿no? Heartstopper o tal. Y dices, qué lástima que estemos hablando solo de 3 referentes todo el rato. Y todos tremendamente recientes. Exacto. Y por otro lado... es muy importante lo que decías. Normalmente los personajes homosexuales, en este caso dentro de las ficciones, o eran en los últimos años, en las últimas décadas, o era para hablar, que hemos visto muchos casos, alrededor del VIH, o era el personaje de refuerzo del amigo del prota, ¿no? El gracioso, la el figura un poco del bufón, ¿no? Exacto, esta cosa de toda la vida. Entonces, poder hacer, o lo que decías, que tenía una carga muy dramática, ¿no? En general, todo lo que, o salir del armario, todo lo que tenía relación con eso, siempre estaba tratado en la ficción desde ese lugar. Tener la oportunidad de hacer un contenido que, más allá de que el hecho distintivo, en este caso, si queréis, de una comedia romántica como en la que hemos visto ya hasta la fecha, pero con el hecho diferencial de que los protagonistas son 2 hombres, y además que sea buenrollera y que sea cercana y que sea fácilmente empatizable, seas o no parte del colectivo, nos parecía también algo como que queríamos hacer, la verdad, y participar de este proyecto es un regalo, sobre todo por eso, por generar referentes. Y además en Barcelona, o sea, es que tuvo un viaje muy concreto Smiley, lo hemos hablado al principio de la entrevista, ¿no? Pero, o sea, yo
me preguntas, ¿por qué quisiste hacer Smiley? Porque yo con 15 años salí del colegio, me pillé una mochila, fui a un teatro en Barcelona, la vi y dije, pero qué guay. Y luego fui a otro teatro y en Barcelona es como, no es cualquier cosa Smiley. Y que el salto al audiovisual allí se está siguiendo con cariño y mucha gente tiene ganas de verla. Y sabéis que hay algunas críticas de que dos actores como vosotros interpretéis a estos personajes por su condición, bueno, por su identidad sexual. No sé, es que no sé si hay debate, sino qué opináis de que se generen estos comentarios de qué puede hacer un actor, qué no puede hacer, hasta dónde puede llegar. Lo ha habido con otros casos. Sí, el debate es profundamente lícito, lo escuchamos, lo entendemos que exista y solo podemos hacer más que escucharlo y empatizar. Y también sabemos que no es un debate que se deba tener en redes sociales porque hay unos caldos de cultivo muy incendiarios, pero la naturaleza de nuestro trabajo tiene que ver con el pacto ficcional, ese es el origen, ¿no? O sea, y que la comunidad LGTBI o las personas trans o personas racializadas deban formar parte y estar visibilizadas dentro de nuestra industria no tiene por qué necesariamente ser para hacer de ellas mismas, ¿no? Bueno, es algo que hemos hablado mucho también estos días, ¿no? Que quiero formularlo bien. No, eso, y sobre todo la necesidad de identificación de una parte no puede pasar tampoco por encima de la vida privada y del respeto a la intimidad de muchos actores. Mira lo que pasó con el chaval de Heartstopper. Bueno, todos tenemos que aprender muchísimo de esto y ser súper, súper cariñosos con ello porque por igual querer hacer una buena causa a veces podemos patinar. No, eso sí iba a preguntar, porque además tú que has hecho Merlí, que también te preguntábamos muchísimo sobre representatividad LGTBI, ¿hasta qué punto también a los actores os ponemos en que tenéis que decir vuestra vida privada, no vuestra vida privada, o cómo cuando se habla sobre todo de personajes o de relatos que hablan de la sexualidad de los personajes, ¿por qué tenemos que dar por hecho nada o por qué tenemos por qué hablar de nada? Eso ¿no? es muy importante, eso es muy importante. Durante las entrevistas, por ejemplo, hemos recibido mucho esa presunción de heterosexualidad permanentemente, que no queremos jugar a ningún tipo de ambigüedad, pero ante todo lo que queremos que quede muy claro es lo que decíamos. Creo que la orientación sexual de un actor o de una actriz no tiene que ser un hecho condicionante para la calidad de su trabajo. Quiero decir, da igual la orientación sexual que tengas, siempre y cuando lo que hagas me lo crea o empatice o conecte, ¿no? Creo que todo tiene que pasar por ahí. Y luego, sobre todo eso, que hay una deuda con el colectivo LGTBI, como la hay con las personas racializadas, con las mujeres, claro que sí. Y todas estas personas que han sido discriminadas históricamente a lo largo de la historia en este sector deben tirar la puerta abajo y ocupar posiciones de mucho poder. Pero la diferencia entre nuestro oficio y cualquier otro es que el mío va de ficción. O sea, mi herramienta es el pacto ficcional. O sea, un literato no es lo mismo que un periodista y un actor no es lo mismo que un activista político, ¿no? O sea, la diferencia entre alguien que escribe literatura y alguien que escribe una crónica periodística es que nuestra pulsión o nuestra herramienta es la ficción. Y desde ahí, no por ser ficción deja de ser político, pero nuestra herramienta es el pacto ficcional. Y creo que eso es muy, muy importante preservarlo porque es al final la ciencia del arte, es romper significante de significado, ¿no? Es jugar con la metáfora, con la poesía y eso es una herramienta como muy chula. Vamos, sé que es evidente y queda muy claro, pero somos los primeros que defendemos que tiene que haber igualdad de posibilidades para todo el mundo. O sea, ante un casting, es verdad que este casting fue muy diverso y fue muy extenso y en ese sentido somos muy privilegiados de estar como cabezas del proyecto, pero bueno, eso creo que es muy importante, que de cara a un futuro también todo el mundo pueda acceder a todo tipo de personajes, indistintamente de su orientación sexual, de su condición, etcétera, etcétera, sí. Luego hay una cosa que sí que es curiosa, y es que actores de vuestra generación, bueno, no sé si incluir a Carlos en la generación, pasa como Ricardo Gómez, nunca sé si incluirlos en la generación, son bien jóvenes. Pero sí que es cierto que hay, sois una generación de actores y actrices que no sé si supone una ruptura con las generaciones anteriores. Habéis hecho teatro, os habéis formado, habláis bien, explicáis las cosas, tenéis asociado, ahora estabas explicando esta cosa de lo político, ¿no? En los relatos de ficción. No sé si os lleváis bien, más o menos, ¿no? Sois compañeros. No sé si hay un cambio en la manera de ser actor o de entender ser actor, que yo sí que veo en actores y actrices de vuestra generación más comprometidos, a lo mejor, no sé si porque también os habéis criado en la época de Instagram, no sé qué tiene que ver, o que habéis visto la profesión desde otros ámbitos, pero sí me da la sensación. Yo creo que somos una generación cada vez más politizada y eso es
es innegable en muchísimos aspectos de nuestra sociedad. Si tienes la voluntad de hacerlo, es más fácil ahora politizarte, igual que en otras épocas donde no tenías tantas herramientas. Yo tengo la voluntad profunda de hacerlo, ¿no? Y de autorrepresentarme con todo lo que hago y de ser consecuente y coherente, pero también yo he aprendido mucho de otras generaciones y de gente. Hay algo del oficio del actor que también ahora también está muy diluido con otras cosas, también diré, ¿no? Como con las redes sociales, esta cosa como de exposición que antes... mira, por ejemplo, yo ahora vengo de rodar una película con Gonzalo de Castro. Gonzalo de Castro es un tipo que tiene una carrera estupenda, que se ha pateado toda España haciendo bolos, que tiene un callo de teatro brutal. Este tío tiene más callo que cualquier tío de mi generación, que a lo mejor se ha hecho 2 series, luego un poco famoso, ¿sabes? Como que antes la peña también cargaba furgonetas después del bolo de teatro, cosa que mi generación no se ha manchado las manos. Hemos tenido que mancharnos las manos de otra manera, o hemos tenido que hacer otro tipo de aprendizaje, pero hay peña, ¿no? Sí. Con mucha carretera a la espalda. Total, sí, yo empecé a trabajar con la crisis de 2008. O sea, bueno, ahí es cuando yo empecé a estudiar interpretación de forma profesional y empecé a trabajar, y es verdad que ahí sí se notaba un poco de cambio, ¿no? Porque había mucha gente en el sector que venía de trabajar en unas condiciones como muy saludables, y de pronto llegamos nosotros como... Sí, era muy divertido cuando entras en un proyecto porque te decían, ¡buf! Hace 5 años esto lo habrías cobrado distinto, o ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero sí es verdad que de esa generación para adelante, ¿no? Que es donde cojo a Carlos, aunque cuando yo empecé Carlos ya estaba trabajando, pero los de su generación, digamos, sí es verdad que notas como una cierta inquietud, también inquietud en generar, cosa que Carlos y yo hablamos mucho, ¿no? De que hay una cierta necesidad de generar contenido que tú consumirías como espectador, ¿no? Hay un cierto compromiso en ese sentido, y ahí está quien tenga la inquietud o no, pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho el mundo de la producción en ese sentido, de poder levantar proyectos, a Carlos también, escribir de vez en cuando, yo que sé, aunque sea tirarte a la piscina a ver si sale bien o si no sale bien, pero bueno, creo que esa inquietud es algo que es bastante generalizado. Hablabas de Ricardo, Ricky ha producido obras de teatro, Carlos también está con la cabeza ahí a ver si levanta o no levanta, y veo eso en mucha gente que a día de hoy son compañeros y compañeras del sector que también sí, que te los vas encontrando porque van estrenando cosas y vas haciendo, y creo que no olvidemos algo, nosotros somos un reducto del oficio que afortunadamente desde el privilegio tiene trabajo. Desde ese lugar hay una responsabilidad también. Claro, es que imagínate, o sea, hay en este país, perdona, es que esto es... Vale. O sea, no, pero... Calma. Broma. Dale. No, hay mucha peña queriendo ser actor y actriz, muchísima peña, que se viene a Madrid, que se viene a Barcelona, desde las Baleares, que estudia, que pasa por aquí. O sea, somos muy poquitos los que llegamos como para no estar politizados e intentar hacer las cosas bien, ¿sabes? Como que hay mucha peña que no puede pagar el alquiler, que le cuesta un riñón pagarse un AVE, venir a hacer un casting a Madrid, como para llegar aquí y hacer el papanatas, perdón, pero es que menos que intentar, ser responsables de nuestro privilegio e intentar, lidiar con todo lo que nos sucede. Hay un abismo frente a mí que me rodea, una mancha de alquitrán que tal vez no podré borrar jamás. No veo con el calor que queda. Pues me gusta acabar con este consejo. Por favor. Que sigáis siendo amigos. Sí, eso es. Y que vaya muy bien con Smiley y con todo lo demás. Oye, muchas gracias. Adiós. Me gusta. Me llamas y yo no encuentro dónde está tu mano. Me llamas y yo que desespero, dime dónde estará la cosa que hay al final. Smiley ya se puede ver en Netflix, pero tenemos más estrenos. Dani, ¿cuáles son? Pues sí, esta semana es Disney Plus la que se ha puesto las pilas con los estrenos, como por ejemplo la serie protagonizada por Aitana. La última es el título de esta ficción de Disney Plus que ha creado a medida para la ex triunfita que arrasa en la música. Aitana interpreta a una chica que sueña con ser cantante y es descubierta en una pequeña sala por el presidente de una discográfica. A partir de ese momento, la historia gira en torno a ese ascenso triunfal
fundamental en la industria musical, mientras se enamora del personaje de Chico Malote, interpretado por Miguel Bernardo, que además es su pareja en la vida real. Todo queda en casa. Aitana aceptó el papel por los paralelismos con su personaje, por ese sueño que es dedicarse a la música. Durante toda mi vida quiero ser cantante, pero que nunca pensé que lo llegaría a ser. Yo vivo en un pueblo, mi familia vive en un pueblo que se llama San Climent del Llobregat, donde nunca jamás conocía a ningún tipo de persona conocida, ni cantante, ni nada. Nunca lo había visto en persona. En mis 18 años que tenía en ese momento, nunca había visto a nadie. Solo había ido a un concierto, al de Estopa. Entonces yo sentía que eso era imposible, que eso estaba en otro mundo, que no era algo que me podía pasar a mí. Una tormenta que se fue, tanto dolor que me aguanté. Bueno, y más allá de la serie de Aitana, muchos de los que crecimos en los 90 recordamos Willow, esa película de fantasía creada por George Lucas, en la que un enano granjero descubría que tenía poderes y tenía que salvar a un bebé en un entorno medieval. Ahora, 34 años después, Disney Plus ha estrenado una secuela en forma de serie en la que Warwick Davis repite al frente de la historia como su protagonista clave para no decepcionar a los fans de la historia. Otra aventura épica, otra adaptación del género fantástico en un mundo de elfos, magos y profecías. Princesa, en mis viajes por el mundo conocí a otros hechiceros, pero nunca a nadie que hubiera cruzado el Mar Roto. Es donde acaban los mapas. Y allí debemos ir. Más allá de nuestro mundo. Y seguimos en Disney Plus, prometemos que no nos han pagado, porque en ella podemos ver una de las series más laureadas de los últimos meses. El Paciente es un absorbente thriller psicológico en el que un hombre con tendencias homicidas secuestra a un psicólogo para que las haga desaparecer. A lo largo de esta chocante terapia indagamos en los traumas de uno, pero también en la mente del doctor, de duelo por la muerte de su mujer. Los creadores de The Americans firman esta ficción, protagonizada por Domhnall Gleeson y Steve Carell. Tú no lo entiendes, no creo que sepas lo que estás haciéndome. Necesitará un tiempo para acostumbrarse a lo que está pasando. Lo que sea que te angustie, podemos trabajarlo, pero no aquí, y menos así. Tengo problemas mucho más graves que sus otros pacientes. Tengo la compulsión de matar a gente. Bueno, pues una compulsión como otra cualquiera. Gracias, Dani, lo vamos a dejar aquí. Gracias a Julia García, que ha estado en la realización, y a José Manuel Romero y a Laura Martínez Santamarina en la producción, redacción y redes sociales. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.